nos dio Dios. Por eso Dios también nos dio la capacidad de dialogar, de negociar, para cuando tengamos alguna diferencia con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo e impidamos que nuestra familia se desintegre. Tenemos que usar esos recursos que Dios nos dio, porque todos esos, el trabajo, las instituciones de salud, la voluntad nuestra, la capacidad de dialogar, son recursos que Él nos dio para enfrentarnos a la vida. ¿Qué pasa cuando nuestros problemas están más allá de los recursos que tenemos? Hermanos, Dios tiene muchas maneras en que proveerá para nuestra necesidad. Amén. Muchas maneras, y Él lo hará. Déjenme contarles rápido un testimonio personal de cuando mi esposa, mis hijos y yo estábamos en Estados Unidos. Era media semana, a mí me pagaban los sábados y no teníamos leche para nuestros 3 hijos, ni pan. Y lo peor, no teníamos dinero para comprar. A mí me quedaban exactamente $20 para llenar la gasolina, el tanque de la gasolina, que ya no traía gasolina, y poder ir a trabajar para que me pudieran pagar el sábado. Y teníamos esa disyuntiva: ¿qué hago? ¿Compro la gasolina o compro la leche y el pan? Nos quedamos viendo mi esposa y yo, pues compra la gasolina, porque si no compra la gasolina, ¿cómo vas a ir a trabajar? Pues bueno, fuimos a la tienda, allá casi es como aquí ya, pero además que allá en todas las gasolineras hay una tienda de esas que le llaman de conveniencia, como las Oxxo. En cada gasolinera hay una. Entonces llegué, pagué la gasolina, me llenaron, y con los galones que me le pusieron al carro, me quedó $1. $1 me quedó. Yo sé, y usted debe saber, que un cristiano nunca se va a sacar la lotería. Esa no es la forma en que Dios nos va a ayudar. No piense que se va, nunca. Pero sé también que Dios usa muchos recursos que uno ni se imagina para sacarlos de ahí. Yo tenía $1 y yo no, bueno, sí sé por qué, porque sé que Dios me hizo voltear. Y en el estante de la tienda de este señor estaban de esos boletitos de lotería instantánea, que son, si sacas 3 símbolos iguales, te dan el premio que dice. Y yo vi el $1 y vi los boletos que costaban $1. Y yo, bueno, como quiera, no puedo comprar nada más, no me alcanza ni para medio galón de leche. Es que compré el billete y lo raspé y me gané $20. Con esos $20 compramos la leche, compramos el pan, nos alcanzó todavía para alcanzar huevo para los niños. Cenó Pablito. Y cenó Pablito. Hermanos, la viuda lo único que tenía era una vasija y aceite. Era lo único que tenía. Y eso fue lo que ella aportó. El resto, ¿quién lo aportó? Dios. ¿Qué usó Dios? Ella tenía una vasija y aceite. ¿Qué usó Dios para resolver su problema? Vasijas y aceite, hermanos. Vasijas y aceite. Él le dio gracia para con sus vecinos, para que pudiera hallar contenedores para el aceite que la fuerza creadora de Dios le iba a producir. La viuda tenía aceite y vasijas. Dios la ayudó utilizando aceite y vasijas. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios real, el Dios en el que creemos, el Dios a quien servimos, no es un Dios que sea una ilusión. No es un Dios que el hombre inventó para explicar lo que no tiene explicación. Dios no es una fuerza impersonal tampoco. Nuestro Dios es nuestro Padre. Amén. Un Padre que sabe nuestra necesidad. Y no es cualquier Padre. No es un Padre que si le pedimos pan nos va a dar una serpiente. Y eso la Biblia lo dice. Es un Padre que nos va a dar siempre las cosas que nos ayuden a bien. A veces lo va a hacer de la manera cotidiana. A veces lo va a hacer de formas que uno
ni se imagina. Pero siempre fiel al principio de que Él sabe nuestra necesidad y que la va a suplir mucho más allá de nuestras expectativas. La Biblia dice que Dios siempre nos da más allá de lo que pudiésemos pedir o esperar. Amén. En tercer lugar, la historia de esta viuda nos enseña que cada problema es una situación que Dios usa para cumplir su propósito para usted y para mí. Usted y yo lo vemos como un problema, Dios lo ve como una situación que Dios usa para cumplir su propósito. Dice el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y le echaban el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Para Dios no somos cualquier cosa. Dios ama su creación y la sustenta siempre. Pero por sobre todas las cosas que Él creó, nos ama a nosotros, hermanos. Amén. Los que por gracia hemos sido elegidos, llamados y justificados mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si Él ama a toda su creación, por sobre todo ese amor, nos ama a usted y a mí, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. En el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas hay un ejemplo claro de esto. Es un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo da. Ahí el Señor Jesucristo hace una comparación entre nosotros, los cuervos y los lirios del campo. Y básicamente, para no leer todo el pasaje, la enseñanza del Señor es que si Dios cuida de esa parte de su creación, si Él tiene un cuidado especial por los cuervos y por los lirios, que solamente de manera muy limitada le dan gloria a Dios, porque vamos a ponernos a pensar, ¿qué puede hacer un cuervo por Dios? Salvo cantar, y no cantan bonito. Y no están ni siquiera bonitos, no son los pájaros más bonitos que hay, que digamos, ¿no? Aparte están negros, que eso no tiene nada que ver, porque el negro es un color bonito, están desproporcionados, ¿no? Tienen las patas muy flacas y lo demás muy gordo, ¿no? Entonces no hay mucha manera en que ellos puedan darle gloria a Dios. Y sin embargo, Dios los sustenta, porque ellos, en lo que le tienen que dar gloria a Dios, le dan gloria a Dios. ¿Cómo le dan gloria a Dios? Siendo cuervos. Dios los necesita. Dios necesita cuervos en su creación. Por eso los creó. Ellos son cuervos, así le dan gloria a Dios. Dios los sustenta para que puedan ser cuervos. Los lirios. ¿Qué pueden hacer los lirios? Los lirios duran bien poquito. Son de las flores que más poco duran. Y es cierto, son bonitos y no tienen mucho olor. Pero cuando se echan a perder, ¿ha oído usted un lirio echado a perder? Apestan, hermano. Apestan. Y sin embargo, Dios los sustenta. Y entonces la enseñanza es, si Él cuida de los lirios, si Él sustenta a los cuervos, que solo de manera muy limitada le dan gloria, ¿cómo no nos va a sustentar a usted y a mí? Que fuimos hechos para darle gloria a Dios, que fuimos hechos con un propósito muchísimo más superior que el de un cuervo o un lirio. Él no solamente nos creó, sino que nos salvó y tiene un propósito para nuestras vidas, y Él nos va a sustentar hasta que cumplamos ese propósito para el cual nos creó, nos llamó y nos salvó. Nunca nos va a dar menos, nunca se va a exceder. Siempre nos dará lo que sea para nuestro bien. El aceite y las vasijas fueron justo lo que la viuda necesitaba para pagar sus deudas y sustentar todas sus necesidades.
Porque si se fija, Eliseo le dice, ok, ya tienes las vasijas, ve y primero paga todo lo que debes. Y después, de lo que quede, vas a vivir tú y tus hijos. Podemos especular aquí, la Biblia no lo dice, pero podemos especular aquí que Dios le dio la inteligencia a la viuda y a sus hijos para que con el aceite que tenían pudieran tener un medio de subsistencia. ¿Cómo? Negociando con el aceite. Vendiendo el que tenían, comprando más, y luego vendiendo ese y comprando más, y así. De esa manera Dios solucionó el problema de este hombre. ¿Para qué Dios le solucionó su problema? Para lo mismo que soluciona nuestros problemas, el suyo y el mío, para cumplir su propósito en usted y en mí. ¿Cuál es ese propósito? El pasaje de Lucas 12 nos lo dice claramente. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido, es decir, Dios encontró placer. El que usted y yo formemos parte del reino de Jesucristo es algo que le causa placer a Dios, que le da gusto a Dios. Y ese es su propósito para usted y para mí. Somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Y en esta vida lo que estamos haciendo es entrenándonos para cuando lleguemos ahí. Para eso nos llamó Dios, hermanos. No espere que ser cristiano, y quiero que me entienda bien, no espere que siendo cristiano usted le va a ir de las mil maravillas aquí, va a tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor empleo, o todo eso sin trabajar. No, porque de eso no se trata el reino de Dios. Él lo va a sustentar, nos va a sustentar, nos va a dar un trabajo, y en la medida que nosotros lo desempeñemos bien, en esa medida nos va a bendecir de manera material. Pero el propósito de Él es entrenarnos aquí para lo que nos espera en la eternidad. Porque somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Y ese es su propósito. Dios hará que cada situación que enfrentemos nos ayude en nuestro progreso hacia el reino celestial. Ese es el propósito de Dios, que ustedes y yo, con cada situación que se presente, demos un paso más en nuestro progreso hacia el reino de Dios. Hermano, hermana, seguramente, porque en este tiempo la mayoría de nosotros tenemos problemas, de un tipo o de otro. Pero también tenemos a Dios. Amén. Y lo tenemos de parte nuestra. De manera que quizá nosotros no tengamos el riesgo de perder a un hijo, Dios nos libre. Pero aun si fuera así, debemos confiar en que Dios nos dará los recursos necesarios para solventar cada situación. Cada situación. De tal manera que nosotros nos convenzamos, si es que no nos hemos convencido, de que Él nos ama y que somos ciudadanos del reino que Él entregó a su Hijo. Vamos a orar.